me parece que de matemática. Entonces, eh, toda esa exigencia que están viviendo ustedes, la hemos vivido también nosotros. Desde mi egreso hasta ahora, bueno, como referencia, tengo más de 10 años de experiencia en la labor profesional dentro de lo que es la hidráulica, la hidrología y el drenaje. He hecho estudios de maestría en recursos hídricos en la Universidad Agraria de La Molina, una maestría en recursos hídricos sostenibles en el Instituto Politécnico Federal Suizo, más conocido como el ETH Zurich. Y bueno, estoy en la etapa final para sustentar mi tesis doctoral en la Universidad Agraria de La Molina. Probablemente algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no he hecho la maestría y el doctorado en la uni? Bueno, realmente el doctorado de la uni es algo que recién está en proceso, todavía se está organizando, porque de lo contrario, quizás la mayoría de los profesores lo hubiésemos hecho o lo estaríamos haciendo en la facultad. Hay en otras facultades, pero no son áreas de nuestro interés, por ese motivo es que hemos optado por otras alternativas. En el futuro quizás ustedes tengan esa opción. Actualmente soy profesor asociado en la UNI. En pregrado doy el curso de Mecánica de Fluidos 1, a veces Mecánica de Fluidos 2, a veces Hidrología General, a veces también recursos hidráulicos, depende eso mucho de la disposición de profesores, la carga académica y bueno, y otros temas administrativos. Y en alguna ocasión he dado el curso también de mediciones hidráulicas, que es un curso electivo, que es un curso muy bonito también que en algún momento seguramente ustedes podrán llevar, no necesariamente conmigo, sino con cualquier otro profesor del área. En el área de posgrado, yo me encargo de los cursos de maestría, dentro de la maestría de Ingeniería Hidráulica, cursos como Mecánica de Fluidos Avanzada, Flujo en Superficie Libre y Flujo No Permanente en Canales. Esta maestría que tenemos nosotros en la UNI es una maestría en ciencias, la ponen bien eso cuando finalicen su carrera y busquen alternativas. Quiere decir que digamos que la maestría está enfocada en sustentar, en reforzar los conceptos básicos, los conceptos de la ciencia misma, que lo formen ustedes un poco en el camino de ser investigadores. Entonces van a encontrar cursos como es, ¿no? Flujo en superficie libre, flujo no permanente, que en buenas cuentas son cursos interesantes para los que le gusta, para los que le guste el área, ¿no? Además, soy actualmente investigador en las áreas de flujo de escombros, hidrología y cambio climático. Además, estoy como jefe de laboratorio de hidráulica de la facultad. Es un laboratorio pequeño, pero funcional para fines académicos. Eh, y finalmente soy actualmente coordinador del grupo de investigación en hidrología, en hidroclimatología y riesgos asociados, al cual ustedes, por supuesto, en el momento que consideren, son bienvenidos siempre y cuando tengan ganas de investigar. Por ejemplo, ahorita estamos coordinando con el doctor Leonardo Castillo, organizar un proyecto, digamos, de bajo costo. Cuando digo de bajo costo es prácticamente autofinanciado o sin financiamiento, que con un tema general, bajo un tema general, nos permita proponer un grupo de 5 a 10 tesis de pregrado, eh, en los cuales pueden participar cualquiera de ustedes. Una vez hecha la convocatoria, ustedes se anotan, dicen estoy interesado, listo. Se asigna el tema y bajo la tutoría, la supervisión de nosotros, se les da las indicaciones, los procedimientos, la metodología a seguir y se pueden desarrollar estas tesis de titulación. Entonces, si les interesa el área, si les interesa la hidráulica, la hidrología, los recursos hídricos, esténse atentos porque probablemente este semestre hagamos el lanzamiento de esa oferta. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí vamos más a lo nuestro.
Respecto al curso en sí, eh, se va a desarrollar un trabajo escalonado y para este fin se tienen que formar grupos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a tomar asistencia. Después vamos a elegir un delegado y en ese transcurso, mientras tomamos asistencia y elegimos delegado, ustedes por favor empiecen a agruparse en grupos de 5 y después me van a dictar quiénes conforman cada grupo para tenerlos registrados. Por la cantidad de estudiantes, ustedes deberían formar grupos, 7 grupos aproximadamente. Ok, entonces vamos a empezar pasando asistencia. Voy a proyectar la pantalla para que ustedes verifiquen que están siendo considerados como asistentes. A ver, atentos por favor. Albornoz. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Beltrán. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Camargo. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Chávez. Chirote. Ingeniero, buenos días. Buen día. Crisante. Dávila. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Espejo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Espinosa. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Flores. Fuentes. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Gagó. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Gómez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Gutiérrez. Presente, ingeniero, buen día. Buen día. Guamán. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Inga. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Maldonado. Presente, Maldonado, buenos días. Buen día. Manzano. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mesa. More. Pacaya. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Paitanmala. Presente, buenos días, ingeniero. Buenos días. Palma. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Palpán. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ponte. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Quispe Surco. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Rojas Albornoz. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Rojas Luna. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Salas. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sandoval. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sol. Vázquez. Presente, ingeniero Vázquez, buenos días. Velázquez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Vicente. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ceballos. Ingeniero, disculpe, Flores Galdós presente. El internet se me había ido un momento. Disculpe. Flores Galos. Ya, listo. Muy bien. Ingeniero. Perfecto. Vamos ahora a elegir delegado. Bueno, las funciones del delegado, si alguno ya ha sido delegado en semestre pasado, se habrá dado cuenta que no es una labor muy pesada. Antiguamente sí era pesado porque había una copia, había una separata y tenían que sacar copias para distribuir, apoyando al profesor, recopilar el dinero para hacer las fotocopias, cosas así, ¿no? El profesor te daba un libro, te encargabas del libro. Bueno, ahora eso es muy simple, relativamente simple lo que es delegado. Algunas coordinaciones con el profesor de teoría o con el profesor de práctica es bastante simple. Entonces,
o alguna voluntaria para ocupar el cargo de delegado o delegada? No hay voluntarios, ya listo. No hay problema. Elegimos al azar. Vamos a ver. Buenos días. ¿O pueden proponer a alguien También, entre ellos? Si tienen también. alguna propuesta. También, si tienen alguna propuesta. Pero más que nada creo que la duda es porque la mayoría creo que tiene cruce. Por eso no quieren ser delegados también. ¿Tienen cruce? Wow. Sí. ¿Por qué se ha presentado el cruce? ¿Qué ha pasado? Entonces habríamos que preguntar quién no tiene cruce. Está más complicado. ¿Cómo hacemos, Ada? Al ¿O azar quién tiene nomás. menos cruces, pues? Menos cruces. Claro, el menos cruzado. El menos cruzado, ¿no? En todo caso, a ver, la labor del delegado no es mucha, ¿no? Porque en realidad todos tienen acceso hay muchos canales de comunicación, ¿no? Claro. Solo cuando tienen que hacer algún pedido, O alguna específico, consulta quizás, ¿no? consulta. Pero Entonces es sería casi al azar. nominal. Sí, pues hagámoslo al azar, porque si todos tienen cruce, o casi todos tienen cruce, Claro. sí, tampoco se va a hacer muy... Se va a afectar ¿O mucho. tienen ustedes alguna otra sugerencia? ¿O tienen alguna alternativa? Que el delegado sea el alumno 36 de la lista. ¿Mm? Ahí en el chat, a ver qué dice. Digo, Sí. propongo a Carol Tavita. Es muy buena organización. A Carol. Carol, ¿qué me dijiste? ¿Apellido? ¿El apellido? Chirote. Ah, Chirote. Chirote, Cuba. Carol Tavita. Ya. Muy bien. ¿Está de acuerdo, Carol, para poder ser delegada este semestre? Sí, ingeniero, no hay problema. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, un aplauso virtual para Carol. Ya está, listo. Entonces ella sería la delegada. Muy bien, ahora sobre los grupos, como le dije, vamos a formar los grupos rápidamente. Si tienen algún grupo ya formado, me dicen y lo voy anotando rápidamente, ¿ya? Me dicen quiénes son los miembros por apellido solamente y yo los anoto. Ingeniero, buenos días. Sí, bueno. Nosotros ya tenemos un grupo. Ya tienes grupo, a ver, dime tu grupo. Vicente Villanueva. Vicente, sí. Ya. ¿Quién más? Sandoval. Ya. Quispe Surco. Quispe Surco. Rojas Luna. Rojas Luna. Y Espejo Yuribilca. Ya, perfecto. Ustedes van a ser entonces el grupo 1. Ojo, no. El grupo 1 no quiere decir que es el primero en todo, ¿no? En exposición, en presentación de trabajo, no necesariamente. Ya eso es un tema, usualmente se considera aleatorio, ¿no? En todo caso se conversa con la ingeniera civil. En todo caso,
Es por coordinar eso. Otro grupo que ya tenga conformado, que esté conformado. Buenos días. Buenos Sí. días. Dígame. Albornoz Gago. Ya. Gago Gamboa. Gago Gamboa. Inga. Inga. ¿Quién más? Palpa. Palpan Palpan Flores. Y Gutiérrez Manrique. ¿Quién me dijo? Perdón. Gutiérrez Manrique. Ah, Gutiérrez. Ya. Muy bien. Gracias. Otro grupo más. Ingeniero, disculpe, en mi grupo somos 4 alumnos, no sé si algún compañero quiera ser parte de nuestro grupo. ¿Alguien que quiera incluirse en el grupo de Paitanmala. de Paitanmala? A ver. dame tu Paitanmala. grupo. Ya 3. El grupo Maldonado. 3 va a ser Maldonado. ¿Qué más? Manzano. Ya. More. More. Seríamos 4. Son 4. ¿Podría yo incluirme en ese grupo? 3 salas. Salas. Ya, perfecto, Salas. Ya está. Tienes tu grupo completo, Paitanmala. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que tenga ya su grupo listo? Ingeniero, tengo un grupo, pero actualmente es de 4. No sé si alguien se pueda ofrecer. A ver, vamos para- empezando con ustedes 4. Ok. El primero es Espinosa Gil, Paul Rancés. Espinosa Gil, ya. Ok. De esta Pacaya Torres. Pacaya, ok. Renzo Velázquez Lozano. Ya. Y Antonio Ponte. Antonio Ponte. Ponte Seminario. Sí. Sí, perfecto. ¿Alguien más que quiera incluirse en este grupo para completar los 5? Ingeniero, buenos días. No sé si me puedo unir. A ver, ¿tú eres? Beltrán. Beltrán. Paitanmala, ¿estamos de acuerdo con Beltrán para tu grupo? Mi grupo ya está completo, ingeniero. Creo que es el grupo 4. Yo soy el grupo 3. Perdón. Este es el grupo de Espinosa Gil, ¿no? Ya. El grupo de Espinosa Gil, entonces, ponemos ahí a Beltrán. Y completamos los 5. ¿Estamos? Ya ustedes coordinan internamente. Se ponen de acuerdo en todo lo que haya que hacer dentro de los trabajos que se les deje. A ver, otro grupo más. Pero nuestro grupo también es de 4. A ver, Somos dígame. No se preocupe. Miro dígame, de vamos a Cuba. buscar. Ya, ese sería el grupo 5. ¿Quién más? David Acuña, Ya. Flores Galdós, Galdós, ya, listo. Gómez Santos. Gómez Santos. Muy bien, ¿alguien que quiera añadirse a este grupo para completarlo? Yo, profesor, soy el alumno Luis Ángel Chávez. Chávez Ayala. Chávez Ayala. ¿Está de acuerdo, señorita Chirote? Sí, ingeniero, no hay problema. Listo, corrijan ustedes entonces. Muy bien, ¿otro grupo? Ingeniero, buenos días, disculpe. Nuestro grupo también es de 4, ingeniero. A ver, Rojas. Rojas Albornoz, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, a ver, dime. Fuentes Araujo. Fuentes. Ya. Guamán Espirco. Guamán. Y Sol. Sol. Ya. Sí. Muy bien, ¿alguien para completar el grupo? Bueno, realmente ya no hay muchos, ¿no? Ahí te queda uno pendiente, Rojas. Ahorita vemos quién es el que te completa. ¿El otro grupo estaría conformado por quiénes? Profesor, buenos días, tengo otro grupo. Dime.
Ya, Palma, Herbert. A ver, Palma. Ese es el grupo 7. ¿Ya? Vázquez, Harold. Vázquez Harold. ¿Ya? Ceballos, Anthony. Ya, muy bien. Crisante, Luis. Crisante Luis. Camargo, Hugo. Camargo Hugo. Ya está. Entonces esto facilita las cosas. El grupo 6 completaría con Mesa López. ¿Ya? Entonces de esta forma, los grupos quedan conformados de la siguiente forma. A ver, aquí hay en el chat un mensaje. Yo, Salas. Bueno, seguramente era para completar un grupo, pero ya está. Ya están completos. Sería por grupo. Listo, estos son los grupos. Grupo 1. Espejo. El grupo de Espejo. Grupo 2, el grupo de Albornoz. Grupo 3. Grupo de Maldonado. Grupo 4. Grupo 5. Grupo 6 y grupo 7. Listo. Muy bien, entonces, con eso culminamos por el momento mi parte. Ada, tenemos ya los grupos conformados. Sí, ok. Qué bien, qué bueno. Listo. Entonces esto te lo paso después y lo publicamos en el aula virtual, ¿te parece? Sí, me parece. Está bien. Listo, entonces, Gracias, ahora Walter. sí. Gracias a ti. Ok, entonces, buenos días con todos. Vamos a continuar la sesión de ayer. Bueno, ya la próxima semana, no se olviden, la próxima semana es la prueba de entrada. Y también vamos a presentarles de una vez, darles el tema de trabajo escalonado, ¿no? Para que ya vayan avanzando. Ok, vamos a continuar con la sesión del día de ayer, que nos quedamos viendo la introducción de naturaleza de recursos hidráulicos. A ver, un minuto, por favor. Ok, ¿listo? Muy bien, recapitulando qué es lo que hicimos la sesión de ayer. Bueno, la sesión de ayer hemos visto una introducción al curso, la importancia de los recursos hídricos. No hemos visto los recursos hidráulicos y los proyectos. El problema que tenemos con la cultura del consumismo y por lo cual debemos nosotros siempre apuntar a plantear proyectos sostenibles, ¿no? Considerando los tres aspectos: social, económico, ecológico. Hemos visto que existen objetivos de desarrollo sostenible. La mayoría tiene que ver con, muchos de ellos tienen que ver con el tema de recursos hídricos, pero el objetivo 6 es el que está más vinculado a los recursos hídricos, enfocado en agua y saneamiento. Y hemos visto nuestra área geográfica de interés, que va a ser las cuencas hidrográficas, las diferentes usos, las necesidades e instalaciones de los recursos hídricos, ¿no? Enfocados desde el aspecto de conservación, utilización y la regulación y control del agua, ¿no?
Y bueno, hemos visto que existen diferentes demandas, una demanda presente, futura, que existe un uso consultivo y no consultivo, y que esta demanda, pues, está relacionada o está descrita en términos de cantidad y calidad, ¿no? Luego vamos a ver en más detalle para los diferentes usos cuáles son esas características que deben haber. Luego hemos visto, pues, que existen diferentes cantidades de agua que son extraídas, consumidas en todo el mundo, y esto se debe sobre todo a cómo está presente el agua en la naturaleza, ¿no? No solamente es una cuestión de la cantidad de personas, el poder adquisitivo, el económico, sino también cómo se encuentra distribuidos los recursos y también por la naturaleza misma de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, habíamos visto, ¿no? Nos hemos quedado viendo la distribución global del agua, que tenemos el agua, si bien es cierto, una gran cantidad en el planeta Tierra, tenemos mucha extensión de agua, que es agua salada, que no utilizamos, y luego está el agua dulce, que es la que vamos a utilizar, pero de esta hay un bajo porcentaje que realmente podemos aprovechar, ¿no? Aquello que está en lagos y ríos y el agua subterránea, aprovechable, porque hay un agua subterránea muy profunda que no es aprovechable, al menos no hasta el momento con la tecnología que contamos, ¿no? Las fuentes de los recursos hídricos, bueno, básicamente el agua, el punto de partida, podríamos decir, aunque no hay un punto de partida, sino es todo un ciclo, ¿no? Del agua. Tenemos la precipitación, aguas superficiales, subterráneas, atmosféricas, aguas salinas, y se podría considerar como otras fuentes de recurso hídrico, aquellas que tratan de preservar el agua o reutilizar, ¿no? Muy bien. Existe este problema porque en algunos países vemos que hay mucha extracción, en otros poca, porque en algunos casos hay gente que dice que no tiene agua, ¿ya? Entonces, esto se debe a que hay una discordancia entre usos y oferta, ¿ok? De los recursos. Muy bien. Y aquí tenemos que tomar en cuenta un concepto básico que es escasez del agua, ¿ya? ¿Qué es la escasez del agua? Bueno, los recursos hidráulicos no son en sí mismos ni abundantes ni escasos, simplemente están ahí. Pero el que sean escasos o no, está vinculado al uso que se dé. ¿Ok? Entonces hay países que hacen mucho uso del agua y tienen mucha agua y a pesar de eso pueden estar en escasez. Y hay países que tienen poca agua y de repente no la usan mucho y no tienen escasez. ¿Ok? Entonces, existen índices referenciales de la escasez que están orientados a explicar la oferta. ¿Okay? Por ejemplo, cantidad de recurso hídrico por habitante por año. Si hablamos de 2.000 metros cúbicos por habitante por año, ¿no? En una población, vamos a ver que esa población no tiene problemas de escasez hídrica. ¿Ok? Un minuto. Ok. Si una población está en ese otro rango, ¿no? De entre 1.000 y 2.000 tiene problemas, y si tiene menos de 1.000 metros cúbicos por año, quiere decir, por habitante por año, quiere decir que sí tiene problemas, ¿no? Ok, estamos aquí. A ver, déjenme mostrarles un mapa respecto de esto. De este índice de escasez de agua, water scarcity.
Creo que es el mapa que hemos visto anteriormente, ¿no? Por año, ¿ok? Entonces, aquí nosotros estamos entre Perú, 549 a 729. Existe una diferencia entre consumo y extracción, ¿no? Porque tú puedes extraer agua, pero no te puedes consumir toda y de repente tienes un deficiente sistema de extracción, ¿ok? Entonces, habíamos dicho que si tu índice de extracción de recurso hídrico por habitante es entre mayor de 2.000 metros cúbicos por habitante por año, no tienes problemas, pero si es menor a 1.000 metros cúbicos por habitante por año, estás en problemas, ¿okay? De escasez. Entonces aquí vemos entre 1.000 y 5.000 metros cúbicos por habitante por año, aquí no hay escasez. Aquí estamos entre 543 a 729, o sea, estamos menos de 1.000, ¿no? Estamos algo críticos, ¿ok? Y aquí tenemos ese problema de escasez de agua, ¿no? Ok. Entonces, la escasez es un problema, digamos, circunstancial, ¿ok? Porque depende de la demanda también, ¿ya? ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que hay una discordancia entre usos y recursos hídricos. ¿A qué se refiere esto? Okay. Hay una primera irregularidad en el espacio, ¿sí? Nosotros sabemos que en qué cuenca del Perú hay mucha agua. Digo, en qué cuenca, nosotros tenemos la vertiente del Pacífico, ¿no? Tenemos la vertiente del Pacífico y tenemos la vertiente del Atlántico. ¿En cuál de las vertientes hay más agua? La vertiente del Atlántico. Ya. ¿Y dónde hay más gente? ¿En el Pacífico o en el Atlántico? ¿Dónde creen ustedes que hay más personas? La vertiente del Pacífico. En la zona de la costa, ¿no? Entonces, las personas hay más personas donde hay menos agua, ¿no? Esa es la irregularidad en el espacio, ¿ok? Existe, el agua no está presente en forma uniforme en todas partes del mundo, ¿no? Ni en todas partes de los países, ni en todas partes de las provincias, los distritos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en general, a nivel mundial, más del 30% de la superficie de la Tierra son regiones áridas y semiáridas, donde el terreno es adecuado para agricultura y donde la población es numerosa. Y justo en estas zonas es donde se necesita suministro adicional de agua. ¿Por qué estas zonas son preferibles o son más atractivas para poder asentarse, vivir y crecer? ¿Okay? Al ser humano no le es tan, ¿cómo se diría? No agreste, sino, bueno, sí. Le es más confortable, ¿ok? Entonces, esa es la irregularidad en el espacio. Entonces, cuando un país tiene irregularidad en el espacio, ¿qué cosa necesita? Necesita hacer obras costosas para trasladar el agua de donde la tiene a donde la necesita, ¿ok? Entonces, puedes tener agua, físicamente existe el agua, pero no la tienes en el lugar donde la quieres, ¿no? Entonces, ahí hablamos de una escasez económica, ¿ok? La escasez física es cuando realmente no hay agua y la escasez económica es cuando uno no tiene los recursos para tener el agua donde requeriría, ¿ok? Y luego tenemos la otra irregularidad o discordancia, ¿no?
es debido a la irregularidad en el tiempo. ¿Ok? Debido a que la estacionalidad de lluvias y oscilaciones climáticas multianuales. ¿A qué nos referimos? Bien, ahí podemos observar, ¿qué cosa observamos? ¿No? Aquí observamos la época de más lluvias, empieza en diciembre o enero y termina casi en julio, ya baja, ¿no? Antes de llegar a agosto. Toda esta época es de lluvias. Y el resto del tiempo es época donde no llueve, entonces hay menos cantidad de agua. ¿Ok? Entonces, esa es la estacionalidad de lluvias. Pero también existen oscilaciones climáticas multianuales. ¿A qué se refiere? Miren, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo yo, la línea rojita es el promedio histórico, o sea, es el promedio de todos los septiembres de 20, 30 años, no sé cuántos años. Ok, pero existe esta que está en morado, que es un promedio de año húmedo, ¿no? Este es un año húmedo. El año húmedo, miren cómo está. Entonces, en un año húmedo puedo tener esta cantidad de agua y un año seco esta cantidad de agua. Esa es la diferencia de la oscilación climática multianual, ¿no? Un año puede ser muy húmedo, un año muy seco. Y además, si yo considero los caudales diarios, ahí hay mucha más variabilidad, ¿no? Vemos los picos. ¿Ok? O sea, aquí estoy yo contando día a día, en cambio acá a cada mes cuento el promedio, ¿no? Entonces, esas irregularidades, pues, nosotros tomamos, como seres humanos, no tenemos esa oscilación de requerimiento de agua, ¿no? Las industrias tampoco tienen esa irregularidad tan marcada, ¿no? Por lo general, pues nosotros podemos tener o vamos a tener posiblemente mi demanda sea algo así, ¿no? Y en estas épocas voy a tener déficits, en esta época sí voy a tener agua, en esta época sí también voy a tener déficits, ¿no? Entonces, son dos temas, la irregularidad en el espacio, ¿okay? La irregularidad en el espacio y en el tiempo, que no coincide con lo que yo voy a requerir de recursos. ¿Okay? Entonces, ese es el problema, digamos, que tenemos que enfrentar o abordar los ingenieros, porque necesitamos tener el agua para cuando se necesita, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer un balance hídrico entre la disponibilidad hídrica que existe y la demanda. Si la disponibilidad hídrica es mayor que la demanda, no hay problema, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si mi disponibilidad hídrica es menor que la demanda, ¿no? O sea, mi oferta es mucho menor que mi demanda. Bueno, tengo dos alternativas para poder enfrentar ese tema. Una política orientada a la oferta y una política orientada a la demanda. ¿Ok? Va a depender también si, digamos, todavía tengo agua, pero me falta estructuras, entonces lo que hago pues es obras hidráulicas para incrementar la disponibilidad del recurso. Regulaciones, trasvases. ¿Qué hago con las regulaciones? Las regulaciones lo que hacen es, ok, voy a hacer un reservorio para guardar esta agua para cuando la necesite, ¿ok? Eso es lo que hago con las regulaciones. O sea, con las regulaciones lo que hago es afrontar la irregularidad de la presencia de los recursos en el tiempo, ¿sí? Y cuando tengo problemas de discordancia o irregularidad en el espacio, ¿qué hago?
hago trasvases con, a ver, ¿qué color se vea mejor? ¿No? Un trasvase. El agua que está aquí la llevo a otro lado, en el tiempo, en el espacio, ¿ok? Esto es si es que siempre y cuando tenga yo disponible, esto de acá es siempre y cuando existe, pues no el recurso, yo tengo el recurso, ¿no? Tengo agua. Pero ¿y si no hay agua? ¿No? Bueno, ahí ya tengo que no incrementar la oferta, sino lo que voy a tratar de hacer es bajar la demanda. ¿Okay? En las políticas de oferta, lo que hago yo es incremento la oferta, y en las políticas orientadas a la demanda, yo pues bajo la demanda para que pueda haber equilibrio entre oferta y demanda. Y para eso también puedo hacer medidas estructurales y no estructurales, ¿no? Las más conocidas en las medidas no estructurales, pues es el ahorro del agua, la reasignación de recursos, tarifas, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Entendieron, comprendieron el tema? ¿O lo repito? ¿Todo claro? Ok, no, entonces recordar que este tema de la naturaleza de los recursos hídricos es: hay una irregularidad en el espacio, que no tenemos agua en todas partes, y la irregularidad en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo hago mi balance oferta-demanda, puede que haya un déficit, porque la oferta es mayor que la demanda. Entonces tengo que ver si implemento políticas de oferta. ¿Cuándo voy a implementar políticas de oferta? Cuando todavía tengo agua, físicamente. Pero si no tengo físicamente agua, o no tengo los recursos para tener estas obras, o sea, acá tengo agua y tengo dinero, ¿no? Entonces, pero si no, voy a tratar de hacer políticas de demanda, ¿ok? En las políticas de oferta lo que voy a hacer es incrementar la oferta usando obras hidráulicas para incrementar la disponibilidad hídrica, ¿no? Ya sea en el tiempo o capeando la irregularidad del espacio, ¿ok? Entonces, ¿cuándo debemos disminuir la demanda del agua? Bueno, si vivimos en una zona árida, que es no tenemos agua, no hay agua, y cuando tengo recursos de capitales escasos, disminuyo la demanda, ¿ok? Para alcanzar cierto grado de satisfacción, ¿sí? O sea, nos tenemos que ajustar los cinturones, ¿ok? Entonces, se tiene que hacer, pues, ciertas recomendaciones para el uso del agua cuando yo voy a ver, me voy a enfocar en las políticas de cuando voy a gestionar la demanda, ¿ok? Básicamente va a ser temas de ahorro de agua. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No, aquí estoy yo, ¿qué cosa estoy? Gestionando la demanda. Pero en general, bueno, ¿qué recomendaciones tengo que tener respecto al uso del agua? Usarla en lo que es indispensable, de forma eficiente, evitar desperdicio, cuidar la calidad, ¿no? O sea, tengo poca agua, entonces tengo que cuidar que no se ensucie, ¿ok? Por ejemplo, en la agricultura tengo que una selección adecuada de cultivos y sistema de riego para ahorrar agua. Adoptar prácticas de riego, manejo y gestión de agua orientados al ahorro, ¿no? Entonces, el ahorro del agua debería estar enfocado en la fuente del agua, básicamente, ¿ok? Ahorita, básicamente, ¿no? Si yo tengo acá el río y voy a captar el agua,
voy a conducir y voy a llegar a un lugar donde la tengo que usar. Tengo que cuidar el agua en todas partes, ¿no? De donde la saco, si me sobra, tengo que retornarla. En esta zona tengo que evitar, pues, muchas pérdidas por evaporación o por infiltración. Y donde la aplico, lo mismo, ¿no? ¿Ok? Y luego viene por esto el tema de las ciudades sostenibles, ¿ok? Donde lo que estamos haciendo es cambiar de una infraestructura gris a una infraestructura verde. ¿Cómo así? ¿Qué pasa en una ciudad que es impermeable, donde todo es concreto? Bueno, cae el agua de lluvia y si yo recuerdo mi fórmula de método racional, ¿no? El caudal es igual a un coeficiente de escorrentía por la intensidad por el área, ¿no? Si este coeficiente de escorrentía es 1, ¿ok? Todo lo que cae se va directamente aquí. Y si este coeficiente de escorrentía es bajo, ¿qué es lo que pasa? Que el agua que va a ir aquí va a ser, el agua que va a salir aquí por la superficie o la escorrentía va a ser menos, ¿no? Entonces, si todo es impermeable, es pavimento, bueno, voy a tener mucho caudal aquí, ¿no? Y disminuyo la infiltración, ¿sí? Porque imagínense ustedes que yo cae el agua acá y, digamos, cae 100, mi coeficiente de escorrentía es 90 y se infiltra 10, ¿no? Caso 1. En el caso 2, ¿qué es lo que estoy haciendo? Creo superficies que son más absorbentes, tipo esponjitas, y lo que va a hacer es que si cae 100, esto es un ejemplo, ¿ya? No es que es así. Por aquí, posiblemente, digamos, puede caer entre 60, 40, no sé, ¿no? Y aquí se va a infiltrar lo demás, o va a quedarse aquí, ¿no? Aquí se puede de repente quedar retenido 20 y aquí infiltra 20, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Disminuye volumen y velocidad del escurrimiento superficial. Se incrementa la infiltración, ¿no? Esa es la idea. ¿Y qué se puede hacer con esto? Bueno, yo puedo tener tanques por aquí donde pueda almacenar agua por usarlo después, posiblemente, ¿no? Entonces, la idea es tener un consumo responsable de todos los recursos naturales, los cuales incluyen el agua. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que mucha cantidad de agua, pero puede usar poco, ¿no es cierto? Además, no todo el agua está donde yo la requiero, ni cuando la requiero. Entonces, ahí hay un problema se puede presentar escasez, debido a que no estoy cubriendo mis demandas. ¿Y qué puedo hacer para cubrir esto? Bueno, si es que tengo agua y tengo recursos, puedo capear el tema del espacio haciendo obras de trasvase y el tema de temporal haciendo obras de regulación, o sea, guardándolo. ¿Ok? Como existe esa, digamos, naturaleza de los recursos hídricos de esa forma, que son temporales y por partes, ¿no? Debemos hacer un manejo de los recursos hídricos de forma adecuada. Entonces, recordemos, ¿no? En todo proyecto yo tengo los recursos, ¿no? Voy a tener mi oferta y voy a tener una demanda. ¿Ok? Lo que yo necesito hacer es que tanto la oferta como la demanda estén, si yo pongo acá un fiel de la balanza, estén equiparados. Pero ¿qué pasa si mi demanda es
mayor, ¿no? Si mi demanda pesa más, lo que yo tengo que hacer es un proyecto para que esta oferta y esta demanda sean iguales, ¿ok? Entonces, digamos que yo tengo aquí una balanza, está mi oferta, y digamos mi demanda está aquí, ¿no? Ah, no es así, disculpen. Ya. Aquí al revés. Digamos que esta es mi demanda y esta es mi oferta, ¿no? Mi demanda está pesando mucho más que mi oferta, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo voy a querer igualar, ¿no?, la oferta con la demanda y a través de un proyecto voy a hacer ese balance, ¿ok? Con un proyecto. Y este proyecto puede traducirse en infraestructura u otras acciones, ¿ok? No solamente va a ser una infraestructura, o tiene que ser una infraestructura. Entonces, para esto yo necesito conocer cuál es el uso actual del agua, cuáles son los recursos potenciales, qué posibilidades de desarrollo hay y compatibilidades de recursos y soluciones. ¿Ok? Estas son las cosas que yo necesito conocer para gestionar los recursos hídricos o manejar. Entonces, ¿qué tareas tengo que desarrollar? Bueno, tengo que hacer mi ganancia oferta-demanda, estudiar la calidad del agua, diseñar obras hidráulicas o ver aspectos económicos y financieros para ver si mi obra hidráulica es rentable o no, verificar los aspectos sociales y ambientales para que mi proyecto sea sostenible. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? El uso correcto del agua, ¿no? Hay que tratar de siempre ahorrar el agua, verificar el equilibrio de demanda y oferta. Lima es la capital, tiene mucha mayor población, ¿no? Y se encuentra pues en una zona árida. Entonces aquí se necesita, para proveer agua a Lima, necesitamos ¿qué cosa? ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho trasvases y todo esto que son obras de infraestructura, ¿no? Aquí estamos gestionando la oferta o la demanda. En el caso de Lima. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué creen? La demanda, ingeniero. La oferta. La demanda, A ingeniero. ver, ¿quién dice la demanda? ¿Por qué? Sería la demanda, ingeniero, porque hay más personas que requieren este recurso y hay escasez del recurso. Ya, a ver. Cuando yo hago políticas de demanda, lo que hago es tratar de que la demanda baje. ¿Ya? Cuando tengo políticas de oferta, lo que yo trato de hacer, ¿qué cosa es? Incrementar la oferta. ¿Qué cosa has hecho para que Lima tenga agua? ¿Se agarra agua de dónde? De Rímac, Chillón, Lurín. ¿De dónde más se trae agua? Los pozos subterráneos, ingeniero.
Ya, El ¿de dónde subsuelo. más? Del subsuelo. Ya, sí, o sea, del subsuelo. Pero todo el agua que se toma en Lima es de acá, de la costa, de la vertiente del Pacífico. A ver. Lo que pasa es que yo estoy asumiendo que ustedes saben algo que todavía no les he explicado, pero eso no hay problema. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ingeniera, ¿puede repetir la pregunta? A ver, ¿alguien puede repetir la pregunta a su compañero? La pregunta es si en Lima, para Lima se está aplicando políticas o se está manejando la oferta o se maneja la demanda. Ok. Cuando yo manejo la oferta, lo que hago es incrementar la oferta. Para eso hago obras hidráulicas para incrementar la disponibilidad del recurso, como regulaciones y trasvases. ¿No? Cuando hago la regulación, ¿qué estoy haciendo? Estoy atacando el tema de el temporal, ¿no? Y cuando se utiliza políticas de oferta, ¿no? Y cuando hago trasvases es para atacar el tema de la irregularidad espacial, ¿no? Entonces, de repente muchos no saben, a ver, este es el esquema del proyecto de abastecimiento de agua, uso municipal e industrial. Se tiene represa de Huascacocha con un almacenamiento de 48 millones de metros cúbicos, la presa de Antacoto con 120 millones de metros cúbicos, y tengo acá túnel trasandino que atraviesa la cordillera con 10.5 kilómetros. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo regulación, trasvase. ¿Ok? Por esta zona tengo represa, lagunas. ¿Qué estoy haciendo? Regulación. Todas estas medidas estructurales son regulación y trasvase. ¿Ok? Luego el agua se suelta en el río Rímac y luego la planta de la Tarjea potabiliza el agua. Sedapal, ¿no? Ofrece el agua a Lima, ¿no? Ojo que aquí solamente se está considerando el tema de Sedapal, pero en conjunto la ciudad de Lima tiene todo un conjunto de estructuras que ayudan a gestionar la oferta, ¿no? Ok, entonces, en Lima es una zona árida, se gestiona, actualmente se está haciendo ¿qué cosa? ¿Políticas de oferta o demanda? Ingeniera, de oferta, pues. Necesitamos obras, Estamos haciendo obras, ¿no? claro, para poder ¿Alguien? Sí, disculpa, sigue hablando. le decía, ¿no? Necesitamos obras hidráulicas para poder aumentar la oferta, ¿no? Y satisfacer, digamos, la demanda de la población. Claro. Siempre y cuando haya agua y recursos económicos, ¿no? Cuando no haya agua ya, ¿qué es lo que va a pasar? Posiblemente, la idea sería combinar ambas, ¿no? Nosotros como ingenieros, no, que se haga incrementar oferta, pero recuerden que vivimos en un mundo de recursos limitados. Tenemos que traer agua de Marte, no hay, sale muy caro. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿qué otras cosas más podrían ustedes? Ya, entonces aquí, en este resumen que estábamos haciendo, Lima es árida, una capital en un desierto con mayor población, que tiene mucha infraestructura, entonces aquí se aplica la política
de oferta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Incrementamos la oferta. ¿Alguien le queda alguna duda de esto? Por favor, menciónenlo ahora. Ingeniera, bueno, tenía la duda si las plantas de tratamiento de agua como la de Provisur también sería una política de oferta, ¿cierto? Las plantas de tratamiento de ¿cómo? Tratamiento de agua, o sea, cuando extraen agua del mar y la tratan para consumo humano. Ahí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aumentando? ¿Estamos aumentando la oferta o estamos disminuyendo la demanda? Aumentando la oferta. Claro. ¿Qué harías tú para disminuir, para que la gente consuma menos agua? Los programas, por ejemplo, de cierra el caño o que no dejes que el agua siga corriendo, ¿no? Fueron famosos hace unos años. Ok, a eso le decimos concientización, ¿no? Esto también se le llama lo que es cultura del agua. ¿Qué otra cosa más podrías hacer? O alguien más, ¿qué harían ustedes para que baje la demanda? Díganme. Reutilización del agua en general. ¿Cómo? Reutilización del agua. Reutilizar el agua. Ingeniera, ¿podría ser reubicar a la población, ya que como esto se centra en la población de Lima y Lima está sobrepoblada, sería la reubicación de ciertas zonas pobladas que hacen que esta demanda aumente, ¿no? Ya, podría ser. Pero ¿cómo harías tú para reubicar a esas personas? A ver, por ejemplo, ¿cuántos de los que viven aquí, por qué están en Lima o por qué estudian en Lima? Porque está la uni. Por la centralización. Porque sí, ¿qué significa la centralización? Que en Lima se concentra no solamente en los poderes de gobierno, sino la infraestructura, la calidad de vida, servicios que le ofrecen a las personas, no tienen esas mismas ofertas en otros lugares, ¿no? Cuando hubo la pandemia, mucha gente regresó a su casa, ¿no? A provincias. Otros se fueron, pero otros nos quedaron. Mi caso, yo, por ejemplo, yo quería ir a Huancayo, yo soy de Huancayo, quería ir a Huancayo, pero me ponía a pensar, ¿qué pasa si yo me enfermo o alguien de mi familia se enferma y ahí hay solo un hospital grande y 2 hospitales chicos? En cambio que en Lima hay más hospitales, no sé, ¿no? Tú piensas en el individuo. O sea, no vivimos en un régimen militar que alguien te dice, ¿sabes qué? Se mueve de aquí y se va allá, te mandan, ¿no? Tu caballero obedeces, porque no tienes de otro, ¿no? En realidad esa es una medida de largo plazo, ¿no? Hacer que todas las provincias se desarrollen, tengan infraestructura para que las personas no piensen en moverse, sino piensen en hacer su vida en esos lugares, ¿no? ¿Qué otra medida, digamos, ya yo quiero mañana que todo el mundo baje el consumo de agua? ¿Qué haríamos? Aumento el costo, no demasiado elevado. Las tarifas. Cuando te tocan el bolsillo ahí sí, al toque, ¿no? Tarifas. ¿Ok? Muy bien, ¿no? Entonces, el dilema siempre va a ser o aumento la oferta o disminuyo la demanda. Y no es simplemente como que se hace uno u otro, sino tiene muchas cosas por detrás, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo más que se le haya quedado o que tenga una duda para cerrar este tema ya?
¿no? Ok. Muy bien, entonces ahora vamos a ver que habría que crear otros centros de trabajo, otros polos de desarrollo, ¿no? Entonces, como nosotros somos ingenieros civiles y estamos más enfrascados en la infraestructura nos ayuda a ver esos temas, pero no es la clave principal, ¿no? Siempre el fin va a ser, ¿qué cosa? El bienestar del ser humano, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a manejar los recursos hídricos con, sobre todo, bueno, enfocándome en lo que es proyectos, ¿no? O sea, que es un proyecto, va a ser un conjunto de acciones, ya vamos a ver después, que yo voy a plantear para poder solucionar algo, ¿no? Entonces, hemos visto que yo voy a hacer mi balance de... Era al revés, ¿no? Tengo que la oferta, la demanda, y yo quiero que tengo mayor oferta, bajar la demanda, ¿no? Entonces, esto de aquí puede ser un proyecto, ¿no? Las acciones que yo necesito hacer para que la oferta se iguale con la demanda, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es primero planificar, ¿no? Y al momento de planificar, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? O sea, porque tengo que pensar, ya, o bien subo la oferta o bajo la demanda, ¿no? Eso es lo que yo tengo que planificar. O subo la oferta o bajo la demanda, ¿no? De manera que los dos sean iguales, ¿ok? Ese es mi objetivo. Pero como les digo, no es tan simple, sino que yo tengo que ver, ya sea esta acción de manejar la oferta o la demanda, tengo que ver muchas cosas, ¿no? ¿Ok? Tengo que ver muchas cosas. Tengo que estudiar mucho y sobre todo plantear diferentes alternativas, así como decían ustedes, ¿no? Ya vamos, si vamos a dar más agua, tenemos los ríos, tenemos trasvases, tenemos aguas subterráneas. Si vamos a disminuir la demanda, podemos hacer concientización para que la gente use menos agua, podemos reutilizar agua, podemos levantar la tarifa, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque no siempre puedo tener yo el efecto deseado, ¿ok? Entonces yo planteo alternativas, voy a hacer un diseño y tengo que evaluar estos diseños o alternativas que estoy planteando, ¿no? Las aplico, implemento con construcción, operación y mantenimiento. Aquí voy a tener unas salidas que pueden retroalimentar, ¿no? Y voy a ir haciendo adaptaciones o feedback. ¿Por qué? Porque no siempre voy a obtener la respuesta que busco. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en la pandemia cuando dijeron, ya sí, encerrémonos todos, nadie sale y ahí no vamos a tener problemas porque nadie se va a contagiar, ¿no? Pero nadie vio qué cosa, el tema que había mucha gente que no tenía refrigerador y tenía que ir a comprar al mercado. Y ahí se empezaban a juntar, no teníamos conocimiento de la pandemia y no resultó.
Luego dijeron, no, los lunes, miércoles y viernes salen los hombres, martes, jueves y sábado las mujeres. Pero también faltó otro problema, ¿no? Entonces, ahí uno va ajustando, porque tenemos que conocer más, ¿no? Por eso es que siempre, cuando ya hago un planeamiento de mi proyecto con alternativas de solución, no es simplemente que yo diseño y digo, ya quedó, ¿no? Ya igualé la oferta y la demanda en el papel. Cuando lo implemento, pero y mantengo, tengo que ver si está funcionando o no. Tengo que observar si estoy cumpliendo mi objetivo. Si no, tengo que hacer, ¿qué cosa? Adaptaciones. ¿Ok? Entonces es un proceso dinámico. ¿Ok? Entonces, vayamos a ver qué es la planificación y todo este tema, ¿no? De acuerdo al PMBOK, ¿ya? La planificación es un proceso, ¿no? Que es largo. En caso de proyectos hidráulicos, yo voy a planificar a nivel de proyecto, ¿ok? ¿Qué es un proyecto? Yo quiero igualar la oferta y la demanda y ese es mi objetivo, ¿no? Tengo que declarar mis objetivos. Tengo que luego formular y evaluar alternativas. Ok, voy a hacer trasvase o hago más pozos. Formulo y evalúo las alternativas y luego voy a seleccionar o tomar decisiones sobre la base de criterios, ¿no? De varias alternativas digo, ya, voy a seleccionar uno. Y tomo decisión de decir, ¿pasa diseño o no pasa diseño? Tengo que hacer trabajos asociados con el diseño de proyecto, por decir, el mapa de estructuras, el mapa de distribución de instalaciones, etc., ¿no? Nosotros no vamos a ver ese detalle, ¿no? Nosotros vamos a quedar en la parte macro, ¿ok? Un proyecto puede formar parte de un programa o plan de mayor envergadura y el objetivo es satisfacer una demanda o cerrar una brecha para resolver un problema. Eso es digamos, a grandes rasgos, ¿no? El concepto de proyecto. ¿Okay? Un proyecto tiene el objetivo de satisfacer una demanda o cerrar una brecha para resolver un problema. ¿Ok? En este caso nosotros estamos enfocados a un problema de falta de agua y queremos cerrar la brecha del déficit. ¿Ya? De acuerdo a Lisle y Francini, cada proyecto de desarrollo hidráulico es único en sus características físicas y económicas. Es imposible describir un proceso simple con el cual inevitablemente se llevará a cabo la mejor decisión. ¿Sí? Ahora, un proyecto, ¿qué es un proyecto? ¿No? Ya, ojo, porque nosotros estamos en lo que es planificación. La planificación generalmente lo que va a hacer es definir proyectos para lograr un objetivo. ¿Ok? Entonces veamos qué es un proyecto. De acuerdo al PMBOK, la guía del 2017, un proyecto es un esfuerzo temporal, o sea, se hace una vez, que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Responde a la identificación de una oportunidad o solución de un problema. Yo veo la oportunidad de un negocio, la oportunidad de darle desarrollo a una zona, se me prende el foquito y ideo un proyecto. O tengo un problema y necesito resolverlo, se me viene a la mente un proyecto. Un programa, entonces digamos, este es mi proyecto, y existen lo que se llaman programas. Un programa es un conjunto de proyectos, ¿no? Proyectos secundarios o actividades de programa que están todos coordinados con un fin único, ¿no? Entonces ahí dice programa sectorial de irrigación, ¿no? Programa de tal cosa, es un grupo de proyectos, ¿ya? Luego tenemos un portafolio. Un portafolio es un conjunto de programas o una colección de varios proyectos, ¿no?
gestionados en grupo para alcanzar objetivos estratégicos. Objetivo estratégico del Perú puede ser hambre cero, lucha contra la anemia, no sé, etcétera. ¿Ok? Y todos los portafolios, el conjunto de proyectos me va a ayudar a lograr ese objetivo estratégico. ¿Ya? Y ahí yo voy a decir cuál hago primero, cuál hago después. ¿Ok? Entonces, proyecto es uno solo, programa y portafolio son conjuntos, pero el programa están todos coordinados y el portafolio es un grupo de proyectos o programas que me va a ayudar a lograr objetivos estratégicos, ya sea de una empresa, de un gobierno regional, de una municipalidad o del país. ¿Ok? En el sector público, ¿qué es un proyecto? Un proyecto en el sector público, de acuerdo al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como INVIERTE-P, ¿no? El INVIERTE fue declarado, creado con decreto legislativo 1252, ¿no? Publicado en el Diario El Peruano, ¿sí? Me da el marco para poder yo evaluar diferentes proyectos que van a ser realizados con el dinero público. Por eso se dice proyectos en el sector público, porque esto viene de cosas, de los impuestos que todos pagamos y que el Estado se encarga de administrar. ¿Ok? Entonces, el INVIERTE-P es este sistema donde tú debes ingresar a un programa multianual de inversiones. Una vez que tu proyecto ingrese o tu idea de proyecto ingresa, se formula y evalúa, se ejecuta y luego se evalúa su funcionamiento para ver si ha cumplido con qué cosa tienen que hacer los proyectos, cumplir un objetivo. En el caso de proyectos de inversión pública, esto que está por aquí, ¿no? Satisfacer una demanda o cerrar una brecha para resolver un problema. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo necesito para entrar aquí al programa multianual de inversiones? Mi proyecto, ¿no? Tiene que cosa, primero tengo que tener un diagnóstico de brechas. ¿Ya? Yo estoy en mi cuenca para mi trabajo escalonado, voy a hacer qué cosa, voy a recopilar, sistematizar información para conocer la situación actual de brechas de infraestructura o de acceso a servicios de un territorio. En caso de proyectos hidráulicos, ¿qué brechas puede haber de infraestructura? Irrigación, ¿no? Hay lugares que le falta irrigación, hay lugares que le falta su sistema de abastecimiento de agua potable, hay lugares que le falta el drenaje urbano, fluvial, ¿no? Etcétera. Entonces voy a ver si existe la brecha, cuánto le falta, ¿no? Porque, ojo que al final la irrigación va a estar vinculada o relacionada con cantidad de agua. Sistema de abastecimiento de agua potable también está vinculada con agua. ¿Ok? Esta parte, ¿se acuerdan? Sería manejo del agua, y esta parte de aquí es el drenaje urbano. Me estoy defendiendo del agua, ¿no? O sea, recordemos esa clasificación que habíamos visto del agua, ¿no? Lo que eran necesidades e instalaciones. No, recordémonos de esto de aquí, que veníamos regulación y control del agua, ¿no? ¿Ok? Ok, continuamos
Ay, Dios. Estoy. Ya. Ok, ¿no? Entonces, luego, una vez que yo ya hice mi diagnóstico de brechas, ¿no? Tengo que establecer criterios de priorización, ¿ya? Voy a establecer orden de prioridad de la que dice, de la cartera de inversiones, ¿ok? Miren, acá yo tengo una cartera de inversiones. Alguien entra con una idea al programa a la programación multianual de inversiones, al PMI, ¿ok? Alguien entra con una idea y acá yo tengo, ¿qué cosa? Tengo una cartera de inversiones, o sea, un conjunto, es un portafolio, ¿no? Un conjunto de proyectos, ¿ok? Yo voy a tener criterios de priorización para poner en orden todos estos proyectos. De todos estos proyectos, ¿cuál voy a hacer primero? ¿Cuál voy a hacer segundo? ¿Cuál voy a hacer tercero? ¿Ok? Los criterios de priorización son elaborados y aprobados por los sectores del gobierno nacional. ¿Alguien me puede decir qué son los sectores del gobierno nacional? ¿Saben lo que es un sector del gobierno nacional? ¿Sí? ¿No? Mira, disculpe, ¿son los ministerios? Sí, son los ministerios, ¿no? Entonces tengo el sector agricultura, sector educación, sector energía, minas, etc. ¿Y cuáles serían los niveles de gobierno? ¿Alguien? ¿Nadie? El gobierno regional, el gobierno central, las municipalidades, provinciales. Ya, claro. Ya, ¿cuál es el nivel más bajo? Es el gobierno local, que son las municipales distritales, ¿no? Y luego viene el gobierno regional y el gobierno central, ¿no? Entonces, esos entes son los que van a decidir qué proyecto se hace antes o cuáles son los criterios para priorizar, ¿no? ¿Qué otros criterios ya están como preestablecidos? Bueno, cierre de brechas en un lugar donde no hay abastecimiento de agua, pues la brecha es todo, ¿no? Entonces ahí hay que cerrar brechas. Alineamiento al planeamiento estratégico del país. Otros, pobreza, población y otros específicos. Por ejemplo, uno muy específico es si tu proyecto está dentro de la zona del Braille, sube su prioridad, ¿no? Luego yo tengo mi cartera de inversiones, donde voy a seleccionar inversiones priorizadas sobre el diagnóstico de las brechas y los criterios de priorización, ¿no? A ser financiados total o parcialmente con fondos públicos, que responden a objetivos y metas nacionales, sectoriales y o territoriales orientados al cierre de brechas. ¿Qué tipo de proyectos? Pueden estar proyectos de inversión, que son los que nosotros vamos a ver, y las IOR, que son inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición, rehabilitación. ¿Ok? ¿Cuáles son esos indicadores de brecha? Indicadores de brecha de infraestructura o acceso a servicio, bueno, van a ser expresiones cuantitativas y magnitudes que nos van a poder establecer, ¿no?, las prioridades en el logro de objetivos estratégicos o actividades estratégicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya a nivel de gobierno existen
indicadores de brecha de infraestructura que ya están establecidos. ¿Okay? Entonces, si ustedes ingresan a este enlace, les voy a pasar. Les voy a pasar por el chat. ¿Ya? Si ingresan a este enlace, ya lo tienen ahí en el chat, pueden ingresar para que me hagan seguimiento. Este es el InviérteP, ¿ok? Aquí te explica qué es el programa multianual de inversiones, preguntas frecuentes, ustedes quieren tener más información, ¿no? Cómo registrar responsable de oficina, acceso al módulo, bueno, esto ya es para los que trabajan en las municipalidades, en los sectores, ¿no? Se inscribe con una fichita tu programa. Pero bueno, nosotros vamos a ver acá los índices. A ver. Vamos a ver. Jefferson Pacaya. ¿Tú qué interés tienes? Vialidad, construcción, zootecnia. Construcción, ingeniero. Ya, bueno. ¿Y qué, digamos, vivienda, construcción y saneamiento puede ser? ¿O qué sector te gustaría ver? Transportes y comunicaciones, salud. Eso está bien, ingeniero, sí. ¿Ah? Sí está bien, vivienda, construcción y saneamiento. Ya, ¿no? Entonces, en el sector de vivienda, construcción y saneamiento existen todos estos diferentes indicadores de brecha. Por ejemplo, porcentaje de áreas urbanas sin drenaje pluvial. ¿Okay? Bueno, aquí nosotros vamos a ver un grafiquito donde tengo porcentaje de áreas urbanas sin servicio de drenaje pluvial son 90%. ¿Okay? Esto es de acuerdo a la información que ha alimentado el MEC. Ojo. Si tú no sacas tu DNI, el Estado no sabe si existes o no. No estás en la base de datos, no estás en el sistema. Igual, si las municipalidades, las regiones no reportan el dato, no sabemos qué está pasando, porque no somos Dios, no somos adivinos. ¿Okay? Aquí tengo otro. Porcentaje de predios urbanos sin catastro. Porcentaje de viviendas rurales con servicios de agua con cloro residual menor al límite permisible. ¿Cuántos son? 97. Lo ideal que la brecha sea 0, ¿no? Entonces, cualquier proyecto de servicio de drenaje pluvial nos ayuda a cerrar brechas. Ahora yo puedo mirar esto por departamento, ¿no? Al país el 98%, Arequipa, bueno, supone que en todas estas ciudades llueve, ¿no? Puedo ver otro indicador, a ver, porcentaje de volumen de aguas residuales no tratadas, ¿no? Y aquí tengo 100% no tratado, o sea, imagínense la calidad del agua que estamos devolviendo a los cuerpos de agua, ¿no? A nivel de región, ¿ok? Lima provincia, 10, ¿ok? Igual, yo puedo ver transporte y comunicaciones, indicador, red nacional por pavimentar, no creo que sea mucho, ahí hemos avanzado bastante, ¿no? A ver, red nacional por pavimentar, sin cobertura telefónica pública, porcentaje de sistemas de transporte urbano de pasajeros en condiciones inadecuadas, sistemas integrados de transporte urbano de pasajeros por implementar, 100%, ¿no? Y bien, ahí, y digamos, lo que nos interesa a nosotros es irrigación, agricultura y riego también,
¿no? A ver, sigamos con vivienda y construcción. Población urbana sin acceso a servicios de agua potable mediante red pública o pileta pública, ¿no? Aquí vemos... entonces, cuando ustedes hagan su trabajo escalonado, vean en el mapa, ¿no? Aquellas partes donde hay, digamos que en casi todo, miren acá, Puno 21, Cayali 29, Loreto 25, 14, casi en toda la costa tienen buenos indicadores, pero, ¿no? Población rural, ahora sí, a ver, población rural, ¿no? 79, 67, 44. Ustedes lo pueden tener por, y bajar los valores a nivel distrital, bajan su Excel. Esto de acá es información secundaria, no es, no sé si hasta qué fecha estará actualizado o no. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Entonces, aquí tenemos la brecha de infraestructura y la diferencia entre la oferta y la demanda, ¿no? Tengo una demanda, entonces yo necesito cerrar esa brecha. ¿Ok? Este es los reportes que hemos visto. Bueno, esta actividad la vamos a pasar por ahora. Si ustedes desean, pueden hacerlo después. ¿Ok? Identificar ahí, ¿no? Los diferentes indicadores. Disculpen. Entonces, los proyectos de inversión pública van a responder siempre a la identificación de una oportunidad o solución de un problema que afecta a la población, que su aprovechamiento o solución es responsabilidad de la entidad pública que formule el proyecto. ¿Ok? No todos los proyectos hidráulicos, no todos los proyectos son de inversión pública, pero sí los que están asociados a servicios. ¿Ok? Porque eso es responsabilidad del Estado. Oportunidades para el caso de recursos hidráulicos, estudios, obras e instalaciones necesarias, ¿no? Control de avenida, drenaje de tormentas, puentes y alcantarillados, redes de saneamiento, casi todas esas son de servicio, ¿no? Conservación, abastecimiento de agua potable, riego, generación de energía hidroeléctrica, navegación, control de contaminación, ¿no? Todas esas son oportunidades de hacer proyectos hidráulicos. Ahora, un proyecto tiene diferentes etapas. Cualquier proyecto de inversión tiene diferentes etapas y niveles de análisis, ¿ok? En general, proyectos de inversión, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la fuente, ¿no? Esto de aquí es proyectos de inversión en general, ¿no? No necesariamente inversión pública, ¿ok? Tengo acá la etapa de preinversión, decisión y la inversión, luego la recuperación, evaluación o ajustes, ¿no? En la fase identifico, en la preinversión identifico, a ver, vamos a poner aquí una línea, ¿ok? Entonces, esta es la preinversión, primero identifico y luego formulo y evalúo, ¿no? Acá en la identificación tengo una gran visión, una idea, ¿ok? Yo veo en una zona, veo los indicadores de brecha y digo, ah, ya, aquí faltan carreteras, ¿no? O aquí falta drenaje urbano, o aquí falta tal cosa, ¿no? Tengo la idea, sé que hay un diagnóstico, ¿no? Que hay una brecha, ¿no? En el caso de proyectos de inversión pública. En otro tipo de proyectos de inversión, digamos, financiera u otras cosas, o a nivel de privado, tienen ustedes aquí el detalle de análisis, economía nacional e internacional y análisis del sector. Este es el caso de nosotros que estamos viendo análisis del sector. Puede ser diagnóstico empresarial que contiene ventajas, desventajas, oportunidades y problemas que debe enfrentar la empresa, ¿no? Entonces es un cuadro genérico que les puede servir para todo. Luego que yo he hecho mi evaluación, ¿no?
mi análisis de la brecha, pues decir, sí, voy a formular un proyecto de inversión, hago un perfil, paso prefactibilidad, factibilidad de ingeniería, ¿no? Entonces, esto de aquí es como una escalerita. En perfil C, digamos, en perfil C esto, en prefactibilidad C esto, en factibilidad C esto, y en ingeniería C esto. O sea, voy a incrementar mi conocimiento y detalle del proyecto, ¿no? En estudio, a nivel de perfil se presenta un proyecto de inversión con datos de análisis de gran visión. En prefactibilidad puedo hacer un estudio de mercado, técnico, administrativo, financiero. Factibilidad ya a lo demás le añado más detalle, o sea, se hacen las mismas actividades pero con más detalle. Y en ingeniería ya hago detalles de planos de planta, planos de oficina, etc. Luego, para tomar la decisión, hago análisis y discusión de los estudios y criterios de aceptación o rechazo, ¿no? Evalúo. Y luego ya se hace la inversión, ¿no? Entonces, aquí, digamos, todo está en el mundo del papel y aquí ya estoy en el campo, ejecutando. ¿Ok? Esto es en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Ojo, que una cosa es el proyecto, que el proyecto está dentro de, digamos, un producto, y la planificación son todas las actividades que yo voy a hacer para que pueda hacer mi proyecto, ¿no? Entonces, yo voy a identificar un problema. Disculpe. ¿Ya? Entonces, yo tengo un proyecto y tengo una idea del proyecto y entonces quiero realizarlo. Entonces, tengo que planificar cómo lo voy a hacer, ¿no? Identifico el problema, defino objetivos y criterios, colecto información. En el caso de proyectos hidráulicos, sobre disponibilidad de recursos hídricos, demanda de agua, problemas especiales que pueden estar vinculados a calidad, inundación, cambio climático y posibilidades del manejo de agua. Teniendo toda esta información, yo formulo y evalúo planes alternativos, ¿no? En un proyecto. Con esta información, teniendo esta información, ¿no? En esta fase, aquí yo estoy haciendo mi balance, ¿no es cierto? Voy a ver si hay una brecha o no, de qué tanta es la brecha. Voy a asociar estos otros problemas, ¿no? O mejor dicho, estos otros aspectos de información que necesito para formular y evaluar planes alternativos, varias alternativas, ¿no? Entonces, en la definición acá defino mi objetivo, metas, políticas generales de manejo, restricciones legales, otras consideraciones. En la información tengo que colectar datos, proyectar demandas, relaciones de suministros o de agua y tierra, oportunidades para el desarrollo y manejo del agua. En formulación y evaluación de planes alternativos voy a identificar soluciones estructurales y no estructurales. Las estructurales son que tienen una estructura y las no estructurales son más tipo declarativas, que no involucran una estructura, por decirlo, ¿ya? Voy a formular alternativas, disculpen, voy a evaluar preliminarmente sus impactos, voy a formular alternativas, ¿no? Y si necesito más información, voy a regresar a revisar y luego ya ajusto y voy a hacer mi análisis de sensibilidad de riesgo e incertidumbre de mis planes alternativos para tomar una decisión. Si todo está bien, paso a diseño. Si no, ¿qué cosa? Necesito recopilar más información, volver a hacer los análisis. ¿Ok? Ya cuando tengo mi diseño, luego paso a la fase de construcción, ¿no? Esto ya de aquí es la ejecución. Todo lo que hemos visto, disculpen, todo lo que estamos viendo aquí es, ¿no? A nivel de planeamiento,
Digamos, esta es la preinversión. Y luego ya voy a pasar a la implementación o la fase de ejecución, ¿no? O lo que se le conoce como inversión. Aquí tengo la construcción, operación, mantenimiento. En construcción tengo que ver la financiación, contratación, supervisión, puesta en marcha. Acá a nivel de planificación y aquí ya ejecuto, ¿no? Opero. Tengo que ver aspectos técnicos, políticas de tarifas y precios, la administración, tengo que ver quién va a operar, ¿no? Voy a tener una instalación que va a tener trabajadores, tengo que ver quién les va a pagar, cuánto le van a pagar, qué van a hacer, dónde van a dormir, cuál es su horario de trabajo, alguien los tiene que controlar, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto siempre va a tener un seguimiento, evaluación y adaptaciones, ¿ok? Porque una cosa es hacer las cosas en el papel, ¿no? En el papel todo puede ser muy bonito, el papel aguanta todo, pero la realidad puede ser cambiante, ¿no? Entonces, todas estas fases de implementación se tienen que ir evaluando y adaptando, ¿ok? Y existe esta secuencia de estudios, pues, ¿no? Lo que ya hemos dicho, esto es un poco un resumen, ¿no? Esto de aquí es un resumen, disculpen. De esto, ¿no? De estas etapas. Este es el resumen, ¿no? Los estudios que yo voy a hacer. Voy a hacer un estudio preliminar o de reconocimiento. Voy al campo, veo, miro. Luego voy a hacer un estudio de prefactibilidad, que ya puedo ir y tomar datos, hacer el levantamiento de un eje, un trazo, una cosa así. El estudio de factibilidad de repente ya voy y hago perforaciones. Tengo que revisar documentos contractuales. Ya después viene la construcción y operación. ¿Okay? No sé si los he mareado o no. Ok, nos vamos a quedar aquí. ¿Sí? Por favor, si tienen alguna duda, me escriben. Ya. Un poco rápido, pero estamos un poco atrasados. Tenemos que haber llegado. En la otra semana vamos a avanzar más. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos conversado ahora? ¿Qué idea se llevan? ¿Qué idea se les ha quedado en la cabeza de lo que hemos discutido? Pueden escribir en el chat. De todo lo que se ha hablado, ¿qué es lo que más les ha impactado, ha llamado la atención? A ver, escriban en el chat, por favor. Ya se fueron. Están en 2 clases a la vez. A ver, Luis, ¿con qué palabra te quedas de la clase de control de oferta y demanda? Brecha de infraestructura. Jefferson, ¿hay más? PMI, el proceso por el que pasa un proyecto, buscar un equilibrio entre la disponibilidad y la demanda, el indicador de brechas. ¿Sí? ¿Okay? ¿Ya? Entonces, vayan pensando en su trabajo escalonado, identificando con esa herramienta del MEF cuáles serían las brechas, las oportunidades, ¿no? Planificación. Ok, señores, muchas gracias por la atención. Las clases, sí, Carol, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ingeniera, mi consulta iba hacia si el examen va a ser el próximo miércoles. La prueba de entrada. Exacto, ingeniera. Sí, la próximo miércoles tenemos prueba de entrada con los temas que hemos indicado. Ok, ingeniera, gracias. Sí, Anthony. Ingeniera, buenos días. Yo he entrado un poco tarde, no creo que no me han tomado asistencia, pero estoy en la clase. A ver,
Ceballos Portillo. ¿No? Sí, sí, ingeniera, Anthony Ceballos Portillo. Déjame chequear. Ingeniera, gracias. Creo que alguien ha dicho presente por tanto, ya está. Ok. Muy bien, chicos, muchas gracias. Las grabaciones están en el aula virtual de la facultad, pueden revisarlo ahí, ¿sí? Buenos días, hasta luego. Nos vemos el próximo martes, cuídense. Hola, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.